Antonio Tejera Gaspar y soy catedrático de Arqueología de la Universidad de La Laguna. Yo creo que en relación a mi trabajo de investigación se podría sintetizar básicamente en dos grandes conjuntos, ¿no? En un primer momento he trabajado sobre temas relacionados con el mundo fenicio y el mundo tartésico en el Mediterráneo, en mi tiempo, los 5 años de la Universidad de Sevilla y del Colegio Universitario de la Rábida, y luego prácticamente desde el 79 hasta la actualidad mi dedicación ha sido fundamentalmente el archipiélago canario en todas sus versiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma los dos temas han estado siempre pilotando en mi ámbito de investigación. Yo creo que hemos aprendido en relación a los canarios y al origen muchísimas cosas. Yo personalmente ahora mismo creo saber muchas cosas, porque me las creo yo mismo, pero no sé si lo que yo, mi conocimiento ahora y lo que yo creo es el mismo conocimiento y la misma idea que todos tenemos en relación al conocimiento de las islas, ¿no? Pero hay por lo menos dos cosas fundamentales para mi punto de vista, ¿no? Que ha sido de alguna manera cerrar un ciclo de lo que ha venido en la tradición de la investigación desde hace muchísimo tiempo, y al mismo tiempo de lo que desde hace 400 o 450 años nos han legado nuestros cronistas y nuestros primeros historiadores. Sabemos con absoluta seguridad, sin ninguna dificultad, que el poblamiento de las islas, el origen de los antiguos canarios es un origen claramente africano, sin ningún tipo de duda, africano de la zona de lo que llamamos el África Blanca, es decir, el África del norte del Mediterráneo, no el África al sur del Sáhara, es decir, el África negra, sino de la zona que corresponde básicamente a lo que hoy es Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. En eso no existe ninguna dificultad para confirmarlo, que por otra parte, hace 400 años o quizás 450, también lo confirmaron nuestros propios cronistas e historiadores y decían: nuestra creencia o nuestra idea es que esta gente ha venido del continente africano porque hablan de la misma forma que la gente de África. De modo que esa seguridad la tenemos sin ningún problema. Pero no solamente porque lo hayan dicho o esté definido en las fuentes, ¿no? Sino porque toda la aportación arqueológica que se ha hecho desde, mediados del siglo XIX en adelante, ¿no? Desde el punto de vista de la arqueología y desde el punto de vista de la lengua, que ha sido una aportación extraordinaria e importantísima, van en esa dirección. Y en algún caso estamos avanzando hasta llegar a delimitar que algunas zonas, por algunas de Marruecos o algunas zonas de Túnez y de Argelia, pudieron ser los hogares de algunas de las etnias que pueblan las islas. De modo que todo lo demás de suponer inventos raros que en algún caso se han planteado hasta el otro día, etcétera, es simplemente marear la perdiz, por utilizar una expresión coloquial, ¿verdad? Y sacar, fuera de contexto lo que es una realidad. Esto no es nada más que, como decía un viejo investigador francés, no es nada más que la provincia o una provincia lejana del mundo bereber. Esa sería, la mejor frase que sintetiza lo que es la realidad canaria de las gentes que descubrieron los europeos desde el primer tercio del siglo XIV en adelante. Los problemas terminológicos en general para definir un periodo histórico determinado resultan siempre problemáticos, ¿no? Es decir, ¿a qué llamamos prehistoria? Pues normalmente diríamos a una etapa antigua, por decirlo así, de la humanidad. No porque fuese antes de la historia, como se decía en otras etapas que ya se han superado, ¿no? Sino entendido tal como yo lo entiendo ahora y como en general se entiende, como la etapa más antigua de una cultura determinada o de un área geográfica determinada. Teniendo en cuenta que en el caso de Canarias hay dos etapas de su historia perfectamente definidas, que van una desde 1496 por cerrar el ciclo, que es el final de la conquista de las islas, cuando la isla de Tenerife se incorpora a la corona de Castilla, ya antes en 1400
83 le había sucedido con la isla de Gran Canaria, ¿verdad? Como es bien sabido, pues de ahí hacia adelante tenemos pues simplemente una cultura europea mezclada, por supuesto, durante al menos el primer siglo, durante todo el XVI, mezclada con los antiguos habitantes del archipiélago. Y de ahí hacia atrás tenemos otra etapa histórica, podemos llamarla la historia antigua de Canarias, o, por como es más antigua, pues la prehistoria. Yo no tengo en ese sentido ningún otro problema. Los otros términos de protohistoria que a veces se utilizan, yo creo personalmente, esa es mi opinión, que puede llevar a gran confusión, pero bueno, también es un término que sería prolijo explicar aquí. Yo no le veo sencillamente la razón de ese uso. Se podría hablar en todo caso de una historia antigua de Canarias, esa se podría ser perfectamente, o una historia pre-europea de Canarias y la historia europea, esa podría ser, pero al final estamos simplemente dándole vueltas un poco a lo mismo. Como todo el mundo entiende con prehistoria como una etapa muy antigua, pues esto, lo más antiguo que tenemos es lo que va desde el año cero de la era, por poner un punto de referencia, ¿no? Desde el año cero hasta 1496, que ya empieza otra historia que conocemos como la etapa europea de la historia canaria, ¿no? O sea que esa sería un poco, diríamos, es mi perspectiva del modo en que utilizo el término. De la misma manera que hay un problema con el término del uso de prehistoria, existe igualmente el mismo problema en relación a cómo se llaman, a cómo llamamos a los antiguos habitantes de las islas, ¿no? Los australianos no tienen ningún problema para hablar de los aborígenes, ¿no? Es decir, aquellos que estaban antes de que llegaran los europeos en el siglo XVIII, ¿no? Los americanos no tienen ningún inconveniente, ninguno, para hablar de los aborígenes americanos, es decir, aquellos que estaban antes del 12 de octubre de 1492, cuando llega Colón a la isla de Guanajaní, San Salvador, ¿no? No tienen ningún problema. ¿Por qué? Pues porque aborigen significa lo que está desde el principio, desde el origen, ab originis, desde el origen, eso es lo que significa, no otra cosa, es un término latino, ¿no? ¿Nos gusta otro término latino? Lo podemos utilizar, indígena, indigenae, es otro término latino, son aquellos que viven en un lugar que son, diríamos, los naturales del lugar. No nos gusta aborigen, pero que es exactamente igual, tan latino es el término, los que están desde el principio, no es otra cosa, como indígena, que significa lo mismo, diríamos, esos que están primero. O si no, podemos utilizar los naturales, como así los llamaban en las fuentes, cuando dicen los naturales se refieren a los antiguos habitantes, ¿no? Unas veces son guanches y son de Tenerife, o son gomeros y son de Gran Canaria, o los naturales canarios de Gran Canaria, que así aparecen en las fuentes. Uno sabe perfectamente cuando ve la documentación relacionada, por ejemplo, con la primera historia de Tenerife, y lo dice claramente, los canarios, por supuesto, son los de Gran Canaria, no tiene ninguna duda. Y cuando hablan de gomeros se refieren a los gomeros, los habitantes de La Gomera. Y cuando dicen guanches se refieren a los de Tenerife. De modo que podemos también utilizar el término de los naturales, ¿no? ¿Por qué utilizamos ese término genérico? Pues porque como no podemos llamar guanches a todos los habitantes del archipiélago porque solamente son los de Tenerife, pues el término aséptico es el de aborígenes. Igual que sucede en Australia, en Latinoamérica y en tantísimos lugares del mundo donde los que están primero, antes de que llegaran los otros, son los que están desde el origen y sin más. Hay una discusión a la vista y ahí en eso tenemos, todos los que nos dedicamos a este mundo, tenemos contraste de opiniones. Desde mi punto de vista, antes del poblamiento de las islas por el mundo bereber norteafricano, que es de donde proceden, como ya había dicho antes, aquí no había nadie. Esa es mi opinión. No había nadie. Creo que desde mediados del siglo VII antes de Cristo, al sur del Mogador, de lo que hoy es el islote de Mogador, que en otro momento no lo fue, no hay evidencias ni de fenicios ni de romanos en toda la costa atlántica africana. No existe ninguna evidencia. Y como no existe ninguna evidencia, todos los datos nos llevan a la idea bastante precisa de que en un momento determinado toda esa costa se abandonó, por decirlo de alguna manera, y las islas se descubren, yo creo, como ahora podemos tratar con más detalle, entre finales del siglo I antes de Cristo y los primeros años del siglo I después de Cristo, en esa horquilla de tiempo. Esa es mi opinión, repito, pero
el que no haya nada en la costa africana es un indicio clarísimo de que como la navegación por el Atlántico es muy complicada, es muy difícil que navegantes fenicios de los que no tenemos noticias, que hubieran atravesado desde el sur de Mogador, llegasen a las islas en un momento determinado para buscar no sé qué. No sé qué es lo que buscan en las islas, porque no hay oro, ni plata, ningún mineral, ninguna de las cosas que podían interesarles estaban en las islas en ese momento. Y lo que pudiera interesarles lo tenían sobradamente en la costa atlántica africana hasta Mogador, sobradamente. Es más, a partir de mediados del siglo VI, grosso modo del año 550, para que se entienda bien quienes me están viendo y escuchando, hasta ese momento, de ahí hasta esa fecha, ya no hay información ninguna de fenicios, ni siquiera en esa zona de Mogador. Se repliegan hacia el norte, en la zona de Lixus, que más o menos está en el actual Larache, que es un yacimiento excepcional, por otra parte, de época fenicia, como es bien conocido, y luego de época romana. Porque la pesca que les interesaba estaba allí, las posibilidades de productos de recolección para productos tintorios lo tenían allí, etc. Por tanto, yo personalmente pienso que estar especulando, sin datos arqueológicos precisos, de la presencia en Canarias de gentes anteriores a ese poblamiento, yo personalmente me encuentro en eso muy distanciado, como lo he manifestado sobradamente, por supuesto de manera oral, como lo hago ahora, y por escrito, como así se puede comprobar. En relación al poblamiento de las islas, estamos hablando de, ¿cuál es el tema de la prehistoria de las islas? ¿O cuál es el tema de la historia antigua de las islas? El poblamiento. Es decir, no hay más tema. Y dice, no, es que al final es como si no hubiera solamente nada más que ese tema. Y tiene su lógica, porque nosotros tenemos que saber cuándo se pueblan. Ya sabemos por quiénes, con seguridad, es decir, con gente procedentes del norte de África sin ningún tipo de duda. Ahora, ¿cuándo se puebla? ¿Y desde qué zonas? ¿Y por qué se puebla? No es extraño que tengamos, lógicamente, todos esa intención de buscarlo, ¿no? Yo siempre digo, un poco en tono de broma, para que así se me entienda, que el problema hace ya muchísimos años, más de 400 años, que lo resolvieron los cronistas. Lo resolvieron sin problema ninguno. Primero nos dijeron que ellos creían que venían de África por una serie de datos, ¿no? Como ya avancé, ¿no? Y efectivamente la arqueología y el estudio lingüístico y antropológico, etcétera, que se ha hecho a posteriori, ¿no? Digamos desde mediados del siglo XIX, como decía, hasta la actualidad, han confirmado sobradamente lo que aquellos sabios dijeron, ¿no? Bien, pues si miramos de nuevo a lo que aquellos sabios dijeron, ellos dijeron, miren ustedes, estas islas se poblaron porque los romanos trajeron a poblaciones deportadas y las ubicaron en el archipiélago canario como consecuencia de las revueltas de los bereberes que se inician contra el poderío de Roma desde el año 6 después de Cristo, en época de Juba II de Mauritania y durante el mandato del emperador Augusto, es decir, desde el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, que es cuando muere el emperador, y a partir del año 14 hasta el año 37, que es el tiempo del mandato de su sucesor Tiberio, ¿no? Bien. Y dice, esto es una cosa extrañísima. Yo no sé si es extraño o no. Digo que lo dijeron ellos, y perdón por la expresión tan vulgar que acabo de decir ahora, lo dijeron ellos, y dijeron cómo se hizo y por qué. Lo dijeron no yo, lo dijo Abreu Galindo, lo dijo Espinosa, lo dijo Gaspar Frutuoso, o lo dijo Leonardo Torriani. Leonardo Torriani dice una frase, solo una frase, que es una línea, y Juba las redescubrió, porque seguramente estaban descubiertas 40 o 50 años antes por Estacio Seboso o por Eudoxo, el griego, según dice don Juan Álvarez Delgado, dice, y las pobló con gétulos. Dice solamente eso, las redescubrió y las pobló con gétulos.
Dice, Dios mío, ¿cómo es posible que esté tan ahí? Perfecto. Pero es que Abreu Galindo dice, no solamente dice eso, sino dice que por qué se revolvieron contra Roma, cuándo se revolvieron contra Roma, por qué les trajeron, y les dijeron animales, los trajeron, y por eso uno descubre que por eso no sabían navegar. Claro, no sabían navegar porque los desterraron. ¡Oh, eso es una cosa inconcebible! Y digo, oiga, no, pero si es que sabemos que había destierro a las Islas Baleares. Los romanos desterraban gente a las Islas Baleares. Los romanos desterraban gente de Galicia que los trasladaron a otros puntos de la península. Los romanos desterraron gente dentro de la península italiana en torno al año 80 a.C., en época del tiempo de la República Romana, claro está, para no confundirnos, ¿no? Los romanos deportaron gentes dentro del continente africano. La deportación está recogida en la legislación romana, perfectamente documentada en toda la jurisprudencia romana, perfectamente estudiado, perfectamente documentado, como digo, y no es ninguna cosa extraña. Y ahora, sabemos que hay revueltas de los bereberes contra Roma, sabemos en qué momento, en qué etapas, cuando la situación se pone muy grave, durante cuántos siglos, porque fueron siglos los que se produjeron esas revueltas, cómo los romanos trasladaron o deportaron gentes dentro del propio continente, todo eso lo sabemos. Por tanto, si las islas las habían descubierto ellos, que yo creo que las descubren los romanos en época de Juba, o quizá un poco antes, pero en esa época, ¿verdad? Y ahora explicaré exactamente por qué, en qué contexto, pues, y saben que están, y saben que además existe uno de los castigos más importantes, es la deportatio in insulam, es decir, la deportación a islas, y entonces no hay por qué sorprenderse. ¿Por qué digo que es el contexto en el ámbito romano? Pues muy sencillo, porque los romanos no están en el norte de África y a veces, si uno no tiene en cuenta estos hechos históricos, no entiende muy bien los acontecimientos, ¿no? En el año 146, en el verano del 146, las tropas romanas, las legiones romanas arrasan la ciudad púnica de Cartago, ¿verdad? Y empiezan poco a poco a anular todo el poderío de Cartago en el norte de África, ¿no? Todo eso que llamamos los púnicos, los cartagineses, es decir, con cualquiera de las denominaciones, que no vamos a entrar en eso, que también es complicado, ¿no? Y a partir del año, quizás el 144, 43, 42, 3 o 4 años después, sabemos que el destructor de Cartago, Escipión el africano, manda a su amigo Polibio, el famoso historiador griego, en una expedición para costear al sur de Mogador, para ver dónde están los posibles asentamientos o las posibles factorías o los posibles centros comerciales que los romanos creían que los púnicos tenían en esa zona. Y es muy probable que en esas exploraciones por la costa africana tocaran con las Islas Canarias. De modo que en ese contexto, y para mí es después del año 146, es cuando se puede hablar del descubrimiento de las islas. Y por tanto, el poblamiento con gentes trasterradas, pues no es ninguna sorpresa, porque es una costumbre normal. La deportación formaba parte de la costumbre romana. Publio Ovidio Nasón, el famoso poeta, lo deportó el emperador Augusto, lo deportó a la zona del Mar Negro, ¿verdad? Y a su propia hija la deportó también en las islas. Es decir, la deportación era una cosa completamente normal. El gran castigo era deportar la gente y, si era posible, a islas. Y como en el Mediterráneo hay abundantes también, y tuvieron la suerte de encontrárselas también en las Fortunatae Insulae, es decir, las Islas Afortunadas, con el nombre que nos viene romano, y el Canaria desde esa época, como todo el mundo sabe. La definición de un texto clásico es, diríamos, el término genérico que nosotros utilizamos para referirnos sobre todo al mundo griego y romano, ¿no? En ese sentido, pero es un término quizás muy restrictivo, y la
pero no sé si vuelvo otra vez a empezar. No, es un término muy restrictivo. Es un término muy restrictivo, pero que se puede ampliar un poco más, es decir, que puede llegar a lo mejor al siglo III, IV, V, VI, es decir, de la era, ya en época en la que el mundo romano, diríamos, por decirlo de alguna manera, ha ido desapareciendo. Ese es el concepto de texto clásico, es decir, diríamos, desde el punto de vista, diríamos, histórico, ¿no? Pero el término del término de clásico se refiere sobre todo a lo que son, diríamos, grandes referencias e ideas canónicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde mi modesto punto de vista, creo que el texto de referencia, lo que podríamos llamar el texto que da nacimiento a las islas, hay dos textos que dan nacimiento a las islas, ¿no? Desde mi punto de vista, que es el texto de Plinio, el que está recogido en el libro sexto de su Historia Natural, en los parágrafos 202-206, y luego después el texto de la expedición de Nicoloso de Arreco, de 1341. Yo creo que esos dos textos son lo que podríamos llamar la carta de naturaleza de las islas, ¿no? En el primero se nos habla de las islas, desde mi punto de vista, con absoluta seguridad. Yo no tengo ninguna duda de que las referencias que hay a la isla de Canaria, a la isla de Capraria, a la isla de Ninguaria, etcétera, es que no tiene ninguna duda, es que en cuanto uno lo estudie con un poquito de detenimiento, la descripción que hace de estas islas que han descubierto, donde una dice que tiene un monte muy elevado, que está siempre lleno de nubes y que de nieve, no sé cuántas cosas, y que desde las islas anteriores se ve perfectamente ese lugar y que enfrente está la isla de Canaria, digo, pues a lo mejor resulta que es que se lo tiene uno que explicar. Dice, cuando dice Ninguaria, quiere decir que luego se dirá Nivaria y quiere decir Tenerife. Y cuando dice Canaria, querrá decir lo que luego llamamos Gran Canaria, un poco en tono de broma, ¿no? Hacerlo así. Es de una claridad, a poco que uno lo lea con un poquito de detenimiento, es de una claridad meridiana para explicar lo que son el descubrimiento de unas islas que con anterioridad las debieron de haber descubierto, ya digo, pero que como ese texto clásico del que estamos refiriéndonos, que está escrito en torno al año 77 o 78 de la era, porque Cayo Plinio II, o Plinio el Viejo, como se le conoce, murió el 24 de agosto del 79, con ocasión del Vesubio, ¿no? Porque estaba observando la explosión del Vesubio, la erupción del Vesubio, perdón, y los gases lo envenenaron, según dice su sobrino Plinio el Joven, ¿no? En esa descripción preciosa que hace en ese momento, ¿verdad? Pues resulta que ese texto, que seguramente está en Juba, y como Juba está en el poder entre el 25 antes hasta el 24, 25 después de la era, que es cuando muere, pues las islas debieron estar descubiertas, como digo, en esa etapa, ¿no? Quizá un poco antes, pero no mucho más, no hacia atrás. Pongamos que después del 146, como decíamos antes, ¿no? Y entonces ese texto es revelador. Nosotros hemos publicado, Alicia García y yo hemos publicado un trabajo precisamente para darle, diríamos, ver los aspectos de realidad del texto, y a poco que uno lo analice, dice, pero Dios mío, si está describiendo las Islas Canarias, en pequeña cosa, muy poquito, pero lo está describiendo. Y si uno coge eso y lo compara con el otro texto inaugural, que es el de 1341 de Nicoloso de Arreco, pues resulta que, supuestamente reescrito por Boccaccio, ¿no? Pues uno se encuentra con que hay ciertos paralelismos entre una cosa y otra, efectivamente. Y si uno lee lo que luego dicen en su momento, vamos a llamar texto clásico también, para utilizar esa expresión, Le Canarien, que es una obra maravillosa para leerla con mucho detenimiento, pero que es maravillosa, pues uno encuentra que lo que se sorprenden porque hay muchísimos lagartos muy grandes, ¿no? Lleno de lagartos, lo dice Le Canarien, y resulta que el Plinio dice que la isla estaba lacertibus referta, no algo así, creo que es el término latino, lleno de lagartos. La misma sorpresa que está en Le Canarien y que sintieron los franceses cuando vieron aquellas cosas, pues también ya está en Plinio. Si uno los compara, y nosotros lo hemos comparado en algunos casos, se sorprende de ver que están encontrando con algo nuevo que no habían visto nunca. Yo tengo el convencimiento de que ese es diríamos, el texto inaugural y el texto más clásico, por utilizar la expresión de la pregunta, ¿verdad? Y es un texto de referencia
que uno debería tener enmarcado para decir, aquí se nos habla por primera vez de nuestras islas, y aquí en 1341 se nos vuelve a hablar en el redescubrimiento de las Islas Canarias, otra vez de ella, ¿no? Yo creo que la figura de Juba II es una figura esencial en dos ámbitos distintos, ¿no? Por supuesto es fundamental en relación con Canarias, absolutamente imprescindible, ¿no? No hay ninguna escultura, ningún busto en ningún sitio de las islas dedicado a Juba II, ¿no? Ni ninguna calle dedicada a Juba Rex, ¿no? Que es como aparece ¿no? al rey Juba, ¿no? En ningún sitio. Y en ningún sitio. Y aparece un texto de Plinio donde dice que en tiempos de Juba, no sé cuánto, etc. Juba averiguó, Juba inquisivit, dice exactamente el texto latino, Juba averiguó, de manera que, como nos está hablando de las islas, a lo mejor a alguien se le podrá ocurrir algún día de tener un busto para decir, el texto, no sé cuántas cosas, el descubridor, no sé qué. Bien. Y es una figura esencial luego en el ámbito norteafricano. ¿Por qué? Pues por dos cuestiones fundamentales, ¿no? Porque él nació en el norte de África, ¿no? Él es de origen bereber, porque su padre, Juba I, era bereber, que muere en el momento de la batalla de Thapsus, en el momento en que César y Pompeya tienen las famosas guerras que se producen, como es sabido, en esa zona, ¿no? Y entonces a él lo cogen como prisionero y se lo llevan como prisionero de guerra, entre comillas, y como, no sé cómo diríamos, como un trofeo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un trofeo de guerra a la que los romanos, por otra parte, eran muy aficionados. Y lo criaron en los palacios imperiales, ¿no? Lo criaron en los palacios imperiales. Y entonces él convivió con Augusto, con el emperador, con el que luego sería el emperador Augusto, sobrino nieto de Julio César. Y es Julio César quien lleva precisamente a Juba II niño y lo lleva a Roma, ¿no? Y entonces lo cultivaron en Palacio, pues como uno más, ¿no? Y por supuesto hablaba latín, como no podía ser de otra manera, y escribía latín, pero hablaba griego, y escribía griego porque era la lengua por antonomasia, la lengua culta, como en su momento lo fue el francés, ¿no? En las cortes europeas del siglo XVIII y XIX, pues un poco por el estilo, ¿no? Y él le interesaba, lo que de verdad le interesaba era el conocimiento y informarse del mundo que tenía a su alrededor. Y cuando los romanos, a partir del año 100, en realidad, a partir del año 100, deciden que hay que ya, diríamos, tomar posesión del norte de África de verdad, porque destruyen Cartago y les importa muy poco, ¿no? Y hacia el año 100 empiezan algunos movimientos de ocupación del norte de África, aunque en realidad esa ocupación verdadera no empieza sino casi en el año 45 después de Julio César, ¿no? Digamos entre mediados del siglo I a.C. para que se entienda mejor, ¿no? Y cuando llega Augusto al poder, entiende que hay que hacer una política del norte de África, que luego será importantísima porque será el granero de Roma, del mismo modo que el sur de la península, la zona de la Bética, sería el lugar de la explotación vinícola y de la explotación oleícola, ¿no? del aceite, el aceite y el vino de la Bética, del sur de Andalucía, y el cereal procedía del norte de África. Y entonces tuvieron ya ese interés y dijeron, lo mejor es colocar a alguien, diríamos a una especie de rey títere, y rey, no cónsul, sino rey, ahora explicaré por qué, en el norte de África, porque él era hijo de un bereber y por tanto de un rey norteafricano. Y lo llaman rey, no de otra manera. En la época del emperador lo llaman rey, porque es en la tradición de los bereberes, tenían la figura del rey, diríamos, como su referente político, y por eso va de esa manera. Y entonces, él, que había nacido en un sitio que se llama Iol, que es el actual, se llama Iol en nombre indígena, luego se llama Cherchel, hoy se llama Cherchel en Argelia, y se llamó en época romana Cesarea, y por eso se llama Iol Cesarea. Ahí es donde había nacido Juba II, ¿verdad? Y entonces vuelve al norte de África como
diríamos, como el mandatario romano, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de Roma. Y él lo primero que hace es conocer lo que tiene a su alrededor, porque él no conoce el norte de África, de niño pequeñito de 5 o 6 años, muy poco puede conocer. Y lo primero que hace es conocer todo lo que tiene bajo su poder, que es, grosso modo, desde el oeste de Argelia. Vamos a dejar Túnez fuera, porque es otra, digamos, tiene otras connotaciones geográficas e históricas, todo el norte de África, incluyendo Argelia y Marruecos, básicamente, ¿no? Y probablemente por eso también tiene interés en conocer lo que hay en la costa atlántica, ¿no? Y por eso Juba tiene ahí un papel fundamental, que no funciona bien, como no funcionaría bien nada de la ocupación de Roma del norte de África. No funcionó nunca, porque tuvieron muchísimos problemas de esas revueltas indígenas en el norte de África, hasta el extremo tal, y lo digo como una línea para que me entiendan bien, que me parece que es importante, hasta el extremo de que por esa razón, al no romanizarse estas poblaciones, fueron capaces de mantener el habla bereber hasta la actualidad. Y eso es un dato importante. De modo que lo intentaron con Juba, y todos los otros en época posterior hicieron lo que pudieron, pero siempre tuvieron esas revueltas. De modo que Juba está ahí por esa vinculación, A, de haber sido hijo de un bereber, B, por haber estado vinculado con la familia imperial, C, por creer que si estaba allí, diríamos, servía un poco como vínculo el mundo norteafricano. Los bereberes lo reconocían, diríamos, como alguien propio, pero no lo reconocieron como tal, ¿no? Y es probablemente en ese contexto en el que, entiendo yo, debió preocuparse, porque se preocupó por conocer lo que tenía en su ámbito, y está ese famoso libro que ha estudiado muy bien Alicia, lo que ha quedado de su libro, es una forma de hablar, fragmentos de su libro, Perilibia, es decir, sobre África, porque escrito además, escrito en griego, ¿no? Así que es una figura esencial, importantísima, para entender dos cuestiones. Una, el descubrimiento, y yo personalmente creo que el poblamiento. Creo que las dos cosas son importantísimas, me parece a mí, para entenderlas. Hay dos etapas importantes, que son las de Juba, que coincide con el mandato del emperador Augusto, no hay que olvidarse de eso, ¿verdad? Y la del emperador Tiberio, decíamos, entre el año 14 y el año 37. Yo creo que en ese margen, ahí hay una serie de acontecimientos históricos que suceden allí, que tienen luego su eco aquí, o lo que sucede aquí está vinculado con lo que sucede allí. Cuando se produce la destrucción de Cartago, del año 146, una de las cosas que se produce, exactamente lo mismo que sucede cuando con Julio César, que mandan quemar la gran biblioteca de Alejandría, ¿no? Esto es un dato importante, y desaparece la gran biblioteca de Alejandría, que luego está simplemente recompuesta en la imaginación de Jorge Luis Borges, y ahora felizmente lo tenemos ya de nuevo otra vez en el internet, que es la gran biblioteca de Alejandría, como yo siempre digo, un poco en tono jocoso, pero lo digo esto para que se me entienda lo que voy a decir después. Lo primero que hacen los romanos es destruir la biblioteca de Cartago, que tenemos la documentación, lo sabemos, destruyen la biblioteca de Cartago. La famosa novela de Salambó de Flaubert, ¿no?, que naturalmente en versión literaria, pero está documentando lo que decía, ¿no? Y entonces parece ser que se pudieron recuperar algunos libri punici, es decir, libros púnicos, de lo que quedaba en la información de escrito, naturalmente con escritura púnica, probablemente en otra lengua, no lo sabemos, probablemente a lo mejor alguna cosa en griego. Hay que olvidar que los griegos estaban ya en el norte de África, en la zona de Libia, pero en principio escritos en escritura púnica, ¿no? Y se dice en un momento determinado que dice que si Juba llegó a conocer algunos libri punici, es decir, algunos libros púnicos que se llevaron, de los que se salvaron de la quema, un poco del Fahrenheit 451, por utilizar el símil, ¿verdad?, de los que se llevaron a Roma, ¿cómo se llama?, al palacio, ¿verdad?, al palatium, de ahí viene lo de palacio, ¿verdad?, a los palacios imperiales
y ahí pudo haber consultado algo de lo que quedó diríamos, de los restos del naufragio, por decirlo de alguna manera, de los restos de la quema, pudieron quedar esos libros púnicos, algunos. Ahí podía haber habido información de lo que conocieron a su vez los púnicos de todo el norte de África. Pues es probable. Esa pudo haber sido un camino por el cual Juba pudo haber tenido alguna información previa. Es muy probable, es muy probable. No tenemos confirmación, pero es solamente una suposición, pero no es una suposición deleznable, sino todo lo contrario, hay que tenerla muy en consideración, ¿no? En cualquier caso, él se preocupó, y eso es lo importante, de conocer todo lo que pudo a través de expediciones realizadas en el continente. Porque no hay que olvidar que, naturalmente, en un continente de 30 y pico millones de kilómetros cuadrados, como tiene África, el interés y la preocupación por saber qué riquezas había allí, dónde estaban los marfiles, dónde estaba el oro si lo había, dónde estaba la plata, dónde estaba el cobre, dónde estaba, diríamos, todo lo que podían ser objetos preciosos, por decirlo de alguna manera, o materiales preciosos, pues se preocuparon de hacerlo. Pero claro, se encontraron con la gran barrera física de los muchos miles de kilómetros cuadrados que tiene el Sáhara, como todo el mundo sabe, que va del Atlántico hacia el Índico, ¿no? Esa inmensidad de desierto, y lo intentaron y no pudieron, ¿verdad? Pues de la misma manera que intentaron hacer esas expediciones para conocer el territorio, cosa que era frecuente en época romana, lo hicieron siempre. Lo primero que hacían era todo el proceso exploratorio. Es el mismo esquema, exactamente igual, que se hace en el momento de la conquista castellana en el continente americano, es hacer las grandes expediciones del conocimiento. Por tanto, en ese contexto, no es de extrañar, y yo insisto en ello porque me parece que es fundamental, que el famoso texto que aparece de Plinio, que es parte de lo que escribió, de la información que había escrito Juba, porque era un hombre culto y hombre muy interesado en ese mundo, ¿verdad? Pues no es de extrañar que en esa inmensa curiosidad que él tenía, mandase una y otra vez expediciones o exploraciones, en este caso no dentro del continente, sino también en la costa, y en ese contexto pudo haber tenido esa información, o simplemente una y otra vez, como hicieron los portugueses, fenómeno que luego se repetiría con los portugueses, como digo, a partir de mediados, desde el primer tercio del siglo XV, para saber lo que había. Por eso, esa expresión de Plinio, que es muy precisa, Juba reinquirió, Juba se preocupó, Juba se informó. No es que él viniera en la expedición, él no viene, evidentemente, sino que él manda esa expedición, ¿no? Y ese inquisivit que dice el término latino, me parece a mí que es muy preciso, desde mi punto de vista, ¿verdad? Aunque yo no me manejo en los latines, pero bueno, desde mi punto de vista, porque está en la línea de las veces, no en ese caso, sino en otros muchos, que él se preocupó por saber dónde estaban las fuentes del Nilo. Ese tema que solamente se resuelve, como es bien sabido, hasta en el siglo XIX, ¿no? ¿Verdad? Como es bien conocido, las grandes exploraciones, no se entiende la ocupación inglesa, europea en general, inglesa, francesa, alemana, etcétera, y portuguesa previamente del continente africano, si previamente no están los exploradores, ¿no? Ese conocimiento geográfico es imprescindible y no se puede desligar todo el proceso de la colonización y conquista del mundo africano sin esa situación previa. Si lo aplicamos al caso que decía, el caso del Imperio Español en el ámbito americano, y lo podemos trasladar el mismo fenómeno en el caso de los romanos, no es ninguna cosa extraña, es que no podemos utilizar los hechos históricos con distintos, diríamos, criterios. El criterio es el mismo, aunque parezca una sorpresa. Cuando hay grandes imperios y grandes complejos políticos militares, como es el caso que estamos hablando del mundo romano, como es el que sucedería en el caso del Imperio Español, o en el caso del mundo portugués, o en el caso del Imperio Inglés, es exactamente el mismo fenómeno. De modo que la asociación de un hecho con el otro me parece que es fundamental, y por eso en ese contexto no hay por qué sorprenderse de que fuese precisamente en este momento en el que se produce ese conocimiento de las islas. A lo mejor, en la pregunta que se me hace, a lo mejor efectivamente es porque le pudo venir
por esa vía de los libripúniques, que es un interrogante solo. No puedo pasar del interrogante, pero cabe esa opción. ¿Quiere decir que ahí pudiera haber información de las Islas Canarias? Yo no lo sé, a lo mejor es posible. Que no es lo mismo, por eso que ese matiz es muy importante, no es lo mismo el conocer un lugar que el que uno ocupe ese lugar, que son dos cosas distintas. Un conocimiento esporádico sí que puede haberlo, aunque yo de todas maneras me resisto en principio, no lo niego, sino que me resisto a hacerlo, ¿no? En relación al descubrimiento de las islas, yo creo que el poblamiento de las islas está asociado evidentemente con el descubrimiento. Eso me parece que son cuestiones obvias, ¿no? Yo creo que si, como digo, y aunque me repita un poco, ese descubrimiento está asociado con el saber qué es lo que uno tiene, por decirlo de alguna manera. Eso me parece importante. Es decir, qué posibilidades hay ahí. ¿Y por qué esos lugares luego diríamos, dejan de interesar? Pues dejan de interesar de seguir haciendo una exploración por el continente africano cuando es imposible atravesar el desierto, ¿no? Se intenta una y otra vez, y tenemos ejemplos de la expedición de Julio Materno, la expedición de no sé quién, hay 2 o 3 expediciones para intentar atravesar ese continente. ¿Por qué? Pues porque ellos sabían o intuían y sabían, claro, que después del Sáhara, es decir, eso que llamamos el África Negra, lo que está al sur de Senegal, que como todo el mundo sabe es el límite de lo que se llama el África Negra, que es un término perfectamente utilizable y no tiene un carácter, diríamos, despreciativo, en todo lo contrario, ¿verdad? Y ellos sabían que ese tipo de cosas existían, y como lo supieron y lo quisieron saber otros en otras etapas posteriores. Lo que pasa es que, repito, lo de atravesar el África. Por eso que yo creo que el interés de esas expediciones, de esas en plural, de esas expediciones, estaba en ver primero lo que es el territorio que es de uno. Porque claro, las islas pertenecieron al mundo romano, claro, por supuesto. Es un territorio que lo descubren ellos. El res nullius, la cosa de nadie. El primero que llega, ese es el primero, ¿no? Ahí están los famosos ejemplos que conocemos del mundo americano, que nos lo han enseñado en montones de películas, ¿no? Del personal llega a un territorio, marca el territorio y ese territorio es suyo. Toma posesión, ¿no?, de ese territorio. Bueno, pues las islas pertenecieron al mundo romano, claro que pertenecieron, porque las descubrieron ellos, sencillamente. Y esa pertenencia aunque esto que estoy diciendo ahora resulte un poco largo y nada más que lo voy a dejar esbozado, la razón por la cual en un momento determinado, cuando se produce el litigio entre la corona portuguesa y la corona castellana por el archipiélago canario, porque ellos querían también ocuparlo, los portugueses, porque era fundamental para ellos en el momento de la expansión atlántica, y sobre todo porque ya habían descubierto desde el año 1418 y 19 las islas del archipiélago de la Madera, y luego Azores y Cabo Verde, y entonces le dijeron no, desde el papado le dijeron no, estas islas están vinculadas a la corona de Castilla desde tiempos inmemoriales, porque está vinculado y asociado con el rey Juba, y que es el con el que se vincula de su descubrimiento, etcétera, etcétera. De modo que al final hay una base importantísima, es el que las islas hubieran sido descubiertas en ese momento, lo que da pie a que efectivamente el papado le conceda a Castilla la primacía y el derecho de las islas. Por eso, lo primero de por qué esa expedición es por conocer lo que hay, y luego por saber siempre las posibilidades económicas que hay en esos territorios. Y yo creo personalmente que, claro, es que estamos hablando de territorios muy lejanos, y aunque hubiera alguna cosa que pudiera interesarles, como decía antes, eso mismo lo tiene el continente africano, y es que venir a las islas no es fácil, pero volver es complicadísimo. Se puede volver, pero una y otra vez es muy difícil, porque hay contracorrientes, hay que ir a contravientos, la navegación se hace muy compleja, ¿verdad? No es fácil resguardarse en la costa, porque la costa es baja, arenosa, tiene unas condiciones muy malas, y entonces todo eso me parece a mí, y todos esos aspectos de tipo geográfico, político, económico, etcétera, me parece a mí que son las que explican el por qué
diríamos, fue un territorio que ya dejó de interesarles, ¿no? Les venía muy bien porque si yo quiero desterrar a alguien a mi territorio, tengo un sitio donde enviarlos y encima son islas, perfecto, y están deshabitadas, no hay problema ninguno. Aunque yo les dejé animales de los que estaban en el norte de África, como las ovejas de pelo, o los cerdos colmilludos, o la típica cabra africana, que es donde las trajeron, y eso está bien documentado también, ¿verdad? Pero nada más, ya no interesaba, y sobre todo porque es una dificultad enorme. Dejó de interesarles incluso en un momento determinado navegar hasta Mogador, como decía, pues entonces imagínense para llegar a Canarias. Es que estamos en un territorio demasiado lejano desde esa óptica. Sí, lo que está al lado o frente a de la costa africana no hubiera sido desierto, sí, entonces sí que hubiera sido el contexto histórico hubiera sido de otra manera, ¿no? Aunque sea una ucronía, es decir, aunque sea una suposición de cómo pudo ser, porque era un sitio perfecto para eso. Pero es que claro, encima ni siquiera podían utilizar la cercanía porque está el desierto, de modo que se reúne una serie de factores que desde mi punto de vista hay que valorarlos conjuntamente para poder entender los hechos históricos, porque es que si no, uno dice, bueno, como esto está aquí y esto va para acá, y yo, oiga, perdón, es que en medio está el Himalaya. Y dice, ¿a mí qué más me da? Yo atravieso el Himalaya, pues ¿tú qué crees? ¿Se puede atravesar el Himalaya así de fácil? Pues el Himalaya es como el desierto del Sáhara, y el Atlántico en toda esta parte es complejísimo de moverse en él. Esto no es el Mediterráneo, estamos hablando de otros mares, ¿no? De modo que la dificultad del Atlántico, por un lado, del mar Atlántico, la dificultad de no poder tener lo que está enfrente es el desierto, etcétera, yo creo que todo eso, pienso que es lo que contribuyó a que las islas no tuviesen el atractivo que podían haber tenido en otro momento. Si uno lee con detenimiento el texto de Plinio que decíamos, de Plinio Juba, de las Islas Afortunadas, lo primero que observa evidentemente es que aquello, es decir, que están deshabitadas, ¿no? La primera, y yo creo que esto es otro factor importantísimo. Aquí hay dos factores importantísimos que voy a relacionar uno con otro porque me parece muy importante para entender el fenómeno y la pregunta, diríamos, tenga un contexto un poco más amplio, ¿no? Y es del siguiente tenor. Lo primero que tenemos, las primeras descripciones que tenemos de las islas atlánticas, es decir, en este orden, Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde, la primera imagen es que son islas desiertas, islas vacías, por decirlo de otra manera. No hay nada que no sea la vegetación clásica que conocemos y la vegetación más rala que conocemos en las islas del Cabo Verde, porque están frente al Cabo Verde, por eso se llaman del Cabo Verde, no porque sean verdes, claro. Pues ya que dice, él ¿cómo dirá? Dice, ni es un cabo ni son verdes. Dice, no, son islas y no son verdes. Dice, porque es que lo que está enfrente es el Cabo Verde y por eso las llamaron así, las islas del Cabo Verde, de ahí viene el nombre, ¿no? Y lo primero que dicen los cronistas es que estaban vacías, que no había nada, no había gente, por supuesto, pero es que tampoco había animales. Los animales los introdujeron, y en el caso de las islas de Madeira y de las Azores, además los llevaron de Canarias, una parte de ellos los llevaron de Canarias, lo tenemos perfectamente documentado, ¿no? De modo que la pregunta es, ¿y no estaban vacías también y no había nada en las islas cuando se descubren? Yo creo que no había nada, igual que las otras, igual de formación, igual de aspecto botánico, es decir, eso es un aspecto importantísimo. Pero voy a más. Las islas de las portuguesas del norte, para entendernos de nuestro norte, están pobladas por portugueses, pero las de Cabo Verde están con gentes trasladadas, llevadas de manera forzosa, llevadas de Senegal, de las distintas tribus o etnias que conforman Senegal, con sus montones de lenguas indígenas, naturales, indígenas, naturales, etcétera, ¿verdad? Da exactamente igual que decíamos, ¿no? Los trasladan de manera forzosa, ¿verdad? Los colocan en las islas y las llevan de etnias distintas. En que hablan sus lenguas distintas, y en algún caso meten en la misma isla etnias que hablan distintas lenguas,
que ni siquiera se podían entender entre ellos mismos. Y entonces dice, ¿y esto pasa como con lo de Canarias? Dice, pues a lo mejor sucede como lo de Canarias, algo similar. Pues sí, la única diferencia en este caso es que no se produce por revueltas contra los portugueses, que son los que las descubren y las que las pueblan, no, sino porque empieza el proceso de colonización y entonces necesitan llevar colonos, ¿verdad? En este caso como colonos. No es el caso de Canarias, desde mi punto de vista. Yo creo que si efectivamente se produce, como así lo defiendo, lo creo y lo he escrito y sigo trabajando en ello, de que fueron trasterrados o trasladados, es por castigo, por supuesto, para que luego trabajaran o le sirvieran de productos. Pues mire usted, no, porque es que tuvieron los romanos que dotarlos de cabras que no había, de ovejas que no había, de perros que no había y de cerdos o de cochinos que no había. Es decir, de los animales los tuvieron que traer porque no había en las islas, no había esos animales. De modo que desde mi punto de vista no tiene, así lo entiendo yo, repito, ninguna lógica traer gentes a las islas para explotar las islas. ¿De qué? ¿De qué explotan? ¿De qué se explotan Lanzarote y Fuerteventura? ¿De qué? ¿Qué es lo que se explota en Lanzarote y Fuerteventura? ¿De qué se explota? ¿Qué productos hay que puedan interesar? Yo no lo veo. Y de las otras islas, ¿qué productos hay que pudieran servirles de explotación? Yo no los veo. Y que a su vez, no, como decía y repito, creo que la tercera o la cuarta vez, que no lo tuvieran en el continente africano abundantísimo y muchísimo más fácil de conseguir. Por eso digo que todo esto a mí me ha llevado a darle la razón plena a mi buen amigo Agustín Pallarés Padilla, que es uno de los que ha insistido sobremanera, aparte de don Juan Álvarez Delgado, que es el primero que lo plantea, lo de el poblamiento con gentes traídas del norte de África, y Agustín Pallarés, que ha insistido hasta la saciedad, hasta que me dijo, tendrás que convencerte, siempre me decía más o menos así, ¿no? Y efectivamente yo me he convencido de que esta es la razón, y que por otra parte, al comprobarlo luego en otros contextos, pues me resulta tan natural que no resulta extraño. Que a uno le resulta un poco duro y desagradable, bueno, pues es así, pero la historia está llena de ese tipo de hechos, de acontecimientos. Sobre dentro del origen A, el poblamiento B, y ahora dentro del poblamiento nos viene el tercer gran problema, que no es nada pequeño, es ¿y cómo es posible que entonces sean todas distintas entre sí? Pues no pasa absolutamente nada. Del mismo modo que los portugueses trajeron gente de Senegal distintos entre sí, en distintos lugares, distintas etnias, y las metieron en las distintas islas del archipiélago caboverdiano, y en algún caso de dos etnias distintas en un mismo lugar, pues no es ninguna sorpresa, no sería extraño para que aquellas poblaciones que se revuelven, sobre todo en la época de Tiberio, y que hasta que en el año, creo que es el año 17, si mi memoria no me falla, matan a Tacfarinas, que es el famoso líder que revuelve a un montón de etnias, ¿no? Sobre todo en la zona de Túnez y de Argelia, pues no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Que como castigo efectivamente las hayan traído. ¿Y las trajeron, los castigaron y los pusieron en las islas? Sí, no es ninguna sorpresa. ¿Y las trajeron de distintas etnias? Sí, no pasa absolutamente nada. ¿Y pudo ser todo al mismo tiempo? Sí, no pasa absolutamente nada. De modo que, ahora sintetizado, en el supuesto de que hubieran sido poblaciones trasladadas por momentos de revueltas, uno puede seguir la secuencia de lo que sucede, por ejemplo, en el siglo I de la era, y de cuáles son esas revueltas y esas deportaciones que sabemos que existen. Y qué es lo que pudo haber sucedido de gentes que hubo que haber deportado, que las deportaron dentro del continente. Y dice, bueno, y algunas las metieron a las islas. Pues no sorprende que trajeran de distintas zonas, gentes de esas etnias que se revuelven, ¿verdad? Los mataron, los decapitaron, no sé qué, etcétera, que lo sabemos que así sucedió, y a otros los deportaron. Pues por supuesto que sí. Con la ventaja, por otra parte,
que quizá no lo he dicho, pero que ahora quizás conviene en este contexto, de que al mismo tiempo, y esto es una cuestión importante, las islas son descubiertas por los romanos, yo lo creo, y si además se pueblan con gentes que son suyas, porque son súbditos suyos, eso refuerza diríamos, el que aquello es suyo más que nadie. Por eso los portugueses se preocuparon inmediatamente de poblar Cabo Verde y Madeira y las Azores para una manera de tomar posesión, ¿verdad?, para hacerlo. De modo que paralelamente esas gentes que han sido traídas les servía a su vez para reafirmar, aunque no tenían competidor en ese momento, pero bueno, para reafirmar que aquello era suyo. Pero que hubieran traído gente de distintas etnias que sabemos que existen en el norte de África, no es ninguna sorpresa, y que pudo haberse producido en un tránsito de 8 o 10 años, pues no me extraña si uno quiere hacer entender el fenómeno de la manera en que yo lo he explicado, de la manera en que yo, no sé si al final es como yo lo he explicado o como yo me lo creo. Tengo a veces la duda si es que yo me estoy creyendo mi propia historia, no lo sé. Esa es la historia que yo planteo, pero debo manifestar para que quede perfectamente claro que esta es una de esas posibles historias. Otros colegas tienen, diríamos, otra lectura y otro planteamiento, pero en ese contexto eso tiene una lógica interna, que pudo haber sido así, no lo sé, pero tiene esa lógica interna. Y en esa lógica interna, nada mejor que traer gentes que encima además no se pueden entender y son completamente distintas. Nada tiene que ver el conjunto de la arqueología de Gran Canaria, nada, con el conjunto de la arqueología de Tenerife. Nada tiene que ver el conjunto de la arqueología de Lanzarote, en conjunto, nada con la de La Gomera, nada. Pero si uno lee a Heródoto, que es recomendable hacerlo, autor griego del siglo V, de Halicarnaso, en la zona de la actual Turquía, ¿verdad?, aunque recriado culturalmente, por decirlo así, en la Atenas del siglo de oro, la Atenas de Pericles, en fin, y de los grandes movimientos culturales que se producen en ese momento, dice textualmente que esta gente son muchos y diversos pueblos, lo dice así, habla de las culturas ganaderas, los agricultores, unos que son más agricultores y otros son más ganaderos, las diferencias que él va encontrando en las distintas etnias que van desde Libia, lo que es la actual Libia, para entendernos, de Libia, Túnez, etcétera, básicamente hasta Túnez, que es donde él describe esa parte, ¿no? Y que sabemos sobradamente que esos hechos están documentados no en ese momento solo, sino en época posterior, pues no sorprende porque desde el principio hay tales diferencias en las islas del archipiélago canario. Esa es la razón. Claro que hay cosas en común, porque a lo mejor la escritura, en algo de la lengua, porque no todo el mundo se entendía después tampoco tan fácilmente, la lengua es diríamos, un gran conjunto, pero con grandes diferencias a su vez, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? De modo que yo creo que los tiros van por ahí, sintetizado. Creo que la razón de por qué en las islas hay distintas culturas en las 7 que están pobladas en ese momento, sin contar la octava, que es una cosa ya muy posterior, me refiero a la Graciosa, claro está, sin contar la Graciosa, se podía explicar perfectamente por esa vía. Se traslada gente de distintos lugares, diríamos, como, por decirlo así, como doble castigo, perfectamente, porque ya en origen, en el continente, esas grandes diferencias existen, y por eso es lo que podría explicar el que no supieran navegar y por qué hay esas grandes diferencias también entre todas ellas. Diríamos, dentro del problema del descubrimiento, del poblamiento y del cómo se produce, luego está ese que estábamos diciendo, que es el que acabo de comentar ahora, en relación a las posibles diríamos, áreas de procedencia, ¿no? Yo me atreví en un trabajillo que está por ahí, en un libro que se llama Canarias y el África Antigua, hay un articulito mío dentro sobre ese problema, que no es nada original, porque yo lo que hago es retomar lo que ya habían hecho otros investigadores anteriores, ¿no? Habían apuntado el tema, ¿no? Y es la búsqueda de si somos capaces incluso de buscar la relación de esos nombres con que tenemos en Canarias con lo que sucede en el continente africano, ¿no? Y yo me atreví, en algunos casos, por supuesto el de Canarí con Canaria podía en principio estar perfectamente claro, lo de los maxies
que están en la zona de Túnez podían encajar con esos majos de Lanzarote y Fuerteventura, es una opción que también ahí está puesta, ¿no? Etcétera. De modo que hay algún otro en ese sentido, que estoy pensando en la isla de Tenerife, de los Chenini, ¿no? En Túnez hay una tribu, y todavía ha pervivido, que son los Chenini, que aparece en la documentación antigua como los Chiniti o Siniti, ¿no? Que son una de las tribus, casualmente una de las etnias, que se revuelven contra Roma junto con los musulames, no musulmanes, sino musulames, ¿verdad?, etcétera, que están coordinados por Tacfarinas, ¿no? Y yo cuando he visto lo de Chiniti, lo confieso, y además lo he escrito, o sea que por eso lo puedo decir ahora sin problema ninguno, ¿no? Lo de Chiniti me ha sonado tanto con el Chinech y el Chinechi de Tenerife, que a veces yo mismo me asusto de que pueda tener una relación, ¿no? O sea, eso es una posibilidad, ¿no? Quiero decir con esto, ¿es posible que se pueda, en ese avance del conocimiento, llegar a ese tipo de, digamos, de concreciones? Pues probablemente sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora, en este momento, me parece a mí que estamos en un punto en el que hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de las islas, de las distintas culturas de las islas. Quizás no ha llegado toda esa información a la sociedad, quizás no esté suficientemente divulgada. Por eso yo decía un poco en broma, a veces digo, yo sé bastantes cosas, claro, las sé yo, pero después no sé si después la ciudadanía, nuestros canarios lo saben, ¿no? Porque no es fácil de acercarse a ese conocimiento, o porque nosotros no lo hemos sabido divulgar, ¿no? Pero yo creo que con lo bastante que conocemos ahora en general todas las islas, en algún caso unas un poco más que las otras, estamos a lo mejor en buena disposición para en los próximos años llegar incluso hasta ese punto, porque en ese sentido después nos ayudará, claro está, la toponimia, que es muy importante, la topografía, perdón, la escritura, etcétera. La toponimia es una gran asignatura pendiente, ¿no?, en este sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues hay territorios donde, diríamos, la tradición bereber sigue siendo muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argelia, solo la zona de la Cabilia, etcétera, ¿no? Y por supuesto en la zona de Marruecos, donde esa tradición se ha mantenido. En Túnez, desgraciadamente, ha quedado muy diluida. En Libia lo mismo, pero ahí habría que hacer un esfuerzo, que no es nada pequeño, hasta donde fuera posible, de toponimia antigua, diríamos, ¿cómo podríamos decir? De toponimia histórica, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que de topónimos antiguos haya sido recogido, pues a lo mejor en obras del siglo XVI, XVII o lo que fuere, ¿no?, en adelante, hacia atrás y en adelante, para ver qué es lo que hay allí y que a su vez pueda servir con lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Porque en ese sentido creo que en el ámbito de Canarias se ha avanzado muchísimo, al menos en corpus o corpora, conjuntos, para que se entienda más fácil, conjuntos de nombres de las islas, lo que se llama la toponimia mayor y de la toponimia menor, que ahí han trabajado muchísimo nuestros lingüistas, ¿verdad? Y yo creo que ese campo, junto con otros ámbitos, en el futuro yo creo que se puede, diríamos, buscar la manera de concretar en lo posible, ¿no? Yo creo que eso es un buen camino, pero yo creo que son lo típico, ¿no? Caminos de futuro, por decirlo de alguna manera, pero hay que seguir. Yo creo que una de las, así lo entiendo también, una de las formas de avanzar en este conocimiento es quitarnos el insularismo, ¿no? Es decir, que nosotros, nuestra cultura son culturas insulares, pero estamos muy dependientes del mundo norteafricano. Es verdad que muy desconectados desde hace 2000 años, ciertamente, pero eso no importa, porque aunque nosotros aunque los fenicios de Occidente estén desconectados de los fenicios de Oriente, para poder entender lo que sucede en Cádiz o en Cartago, hay que ir a lo que sucede en Biblos, Sidón, Tiro, etcétera, para ver, diríamos, los orígenes de, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y para entender muchos fenómenos de lo que sucede en el mundo latinoamericano, hay que volver a la madre patria, como dicen los americanos, para entender fenómenos de allá.
¿no? Es inevitable, ¿no? Y eso es quiero decir, tenemos que quitarnos por hacer la broma que decía un viejo profesor, el virus del insularismo, para buscar la manera de decir, no, es que nosotros tenemos que buscar lo posible para vincular siempre con ese mundo. Y ahí échenle futuro, porque hay que echarle futuro. Yo creo que se puede avanzar en ese campo, ¿no? Los grabados rupestres de Canarias y en concreto, porque convendría empezar por ahí, la escritura líbico-bereber, porque en realidad es la primera que aparece, estamos hablando de 1870, entre el 70 y el año 74, yo creo que es, o pienso que es el punto de referencia más importante que se produce en los hallazgos o en los primeros descubrimientos arqueológicos del siglo XIX, ¿no? Siempre tenemos la referencia de las momias, etcétera, ¿no? Que no hay que desdeñarla, pero lo que de verdad es, creo yo, un hito es el que en las fechas dichas se encontraran esos grabados y esa escritura líbico-bereber en el Hulan, ¿no? De la obra de Aquilino Padrón. Eso es fundamental, porque cuando Sabino Berthelot, que estaba aquí, el cónsul de Francia famoso, y ve aquello y entiende inmediatamente que aquello, y además se pone en contacto con el general Faiderbe, que está en ese momento, por cierto, en Senegal, que son cuando los franceses ocupan Senegal, ¿verdad? Inmediatamente dice, no, estos son escrituras numídicas, que es como aparece por primera vez. Esto es escritura numídica. La Numidia es el territorio básicamente de Túnez y del oriente de Argelia, aproximadamente, ¿no? Los númidas son los habitantes de la Numidia, etc. Esa es la expresión que se utilizaba en ese momento con bastante, diríamos, con bastante certeza, y así lo pienso yo, ¿no? Y dijeron, no, estos son escrituras numídicas, que luego llamaríamos líbico-bereber, que es el término que se ha generalizado, ¿no? Y por tanto, él tenía clarísimo, no solamente porque por la vía de la toponimia y por otra serie de cosas había visto esa vinculación africana, sino que ese dato fue fundamental. Por tanto, yo creo que en orden a la prioridad, me parece a mí que lo primero y lo más importante que define desde el punto de vista arqueológico, la africanidad de las Islas Canarias desde el siglo XIX, yo había dicho mediados del siglo XIX como punto de referencia, es precisamente el descubrimiento de esa escritura líbico-bereber que se suma a los grabados rupestres de Belmaco, que habían sido descubiertos, como es bien sabido, en finales del siglo XVIII, ¿verdad? Etcétera. Y algún otro resto más, también de Fuerteventura, etcétera, y no recuerdo si hay alguna otra cosa más que me venga ahora a la mente, ¿no? De modo que el descubrimiento de esa escritura que hoy llamamos líbico-bereber es fundamental. La aportación de los grabados rupestres como conjunto, ya no solamente hablando de lo líbico-bereber, eso ha sido una cosa muy irregular a lo largo digamos, de los últimos 150 años, muy irregular. Por ejemplo, hemos tenido la suerte desde tiempo muy temprano de conocer dos sitios emblemáticos de la isla de La Palma, como es sabido, que es Belmaco y Garafía, es decir, la zona no me acuerdo del nombre, de la Zarza, perdón, la Zarza y la Zarcita, que son dos lugares emblemáticos, y por supuesto en su momento el Barranco de Balos en Gran Canaria, la Cueva Pintada de Gran Canaria, es decir, esos son sitios evidentemente claves, pero por centrarme en dos referencias fundamentales, las dos de La Palma. Y luego eso ha ido funcionando de una manera un poco irregular, salta el hallazgo espectacular de la Cueva Pintada de Gran Canaria, que hoy se ha transformado en un referente de primera magnitud, como es bien sabido, y está en medio del Barranco de Balos, ¿no? Por poner dos ejemplos. Y pasan, ni se sabe de años, hasta que en los años 70 se descubre por casualidad los grabados rupestres, los podomorfos de la montaña de Tindaya. O sea que ha habido que pasar todos esos años. Y lo mismo sucede con Lanzarote, ¿no? De manera que, y en Tenerife del año 80, en 1980, del siglo pasado, de 1980. Es decir, ha habido una irregularidad enorme en el proceso del conocimiento de los grabados rupestres, que es, sin lugar a dudas, y creo que así lo entiendan quienes me escuchan, probablemente el signo de identidad, por decirlo de alguna manera, de cada una de las islas, ¿no?
uno dice La Palma, los petroglifos y los espirales, uno inmediatamente lo asocia, ¿no? Y Gran Canaria, la Cueva Pintada, inmediatamente uno se queda con la Cueva Pintada, ¿no? Diríamos en el pasado, ¿no? Y uno dice, ¿y el Hierro? Y entonces a uno le sale el Hulan inmediatamente. Otros lugares, pero le sale el Hulan. De modo que el Hulan, por un lado, en ese orden, o mejor dicho, la Cueva de Belmaco en ese orden, luego el Hulan y luego la Cueva Pintada, diríamos, son esos tres referentes. Por tanto, lo de los grabados rupestres se ha transformado a lo largo de los tiempos, no solamente, diríamos, en un hecho arqueológico muy reconocible, ¿no? Sino que es el que ha dado la pauta, en algunos casos, perdón porque con el agua y las pastillas estas se me pone el estómago fatal, es la que ha dado la pauta para diríamos, el conocimiento posterior de otro tipo de hechos arqueológicos, ¿no? No había grabados rupestres en Tenerife hasta, como digo, hasta el año 80. Y la única isla en la que no había escritura resulta que era La Gomera. Y después nos da el taponazo y nos aparecen las toscas del Guirre con una cueva con grabados rupestres, con líbico bereber extraordinario. Quiero decir con esto lo siguiente: la aportación para confirmar la africanidad de Canarias desde el punto de vista arqueológico, de esa escritura llamada numídica, como decía, de la Isla del Hierro, no se acompañó, desgraciadamente, con el conocimiento de los grabados rupestres, de los otros grabados rupestres. Porque si eso hubiera sido así desde el principio, a lo mejor hubiéramos avanzado un poco más en la vinculación con esos ámbitos norteafricanos. ¿Qué sucede? Pues que los podomorfos que tenemos en Tindaya están también en el norte de África, que los motivos de los grabados rupestres que aparecen en el Barranco de Balos también están en el norte de África, ese tipo de motivos con esas figuras antropomorfas, ¿no? Lo líbico bereber ya estaba, pero es que ahora hemos podido sumar a lo líbico bereber los motivos que aparecen en la Cueva Pintada, los motivos que aparecen en el Barranco de Balos, los motivos que aparecen en Fuerteventura, los motivos que aparecen en La Palma, los motivos incluso, aunque sean de poca entidad, esos llamados motivos geométricos que aparecen en Tenerife, etc. Y si a eso le damos otra vuelta de tuerca, y cuando hablamos del mundo rupestre no solamente lo circunscribimos a ese tipo de manifestaciones, sino a eso que llamamos las cazoletas, los canarillos, etcétera, etcétera, cosa de esa espectacularidad del risco caído de Gran Canaria, ¿verdad? Como eso ya es el culmen de los cúlmenes, ¿verdad? Pues resulta que eso mismo también lo tenemos en el norte de África, exactamente igual, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que no hemos podido ir, diríamos, de una manera secuencial, ir asociándolo todo eso al mismo tiempo, ¿no? Porque a lo mejor otras cosas se nos han podido perder, a lo mejor no es fácil de encontrar similitudes de las cerámicas de Canarias, a lo mejor con estos otros lugares, etcétera, ¿no? Pero sí podemos encontrar las similitudes con esos grabados, con esa escritura líbico-bereber, con esos túmulos, por ejemplo, de Gran Canaria, ¿verdad? Por poner un ejemplo, o con esas cazoletas de Canarilla, etcétera. Y ahí, es decir, ahora, por eso decía que ese trabajo de futuro es donde ahora hay que darle vuelta otra vez a todo eso, recomponer todo eso, revitalizar todo eso y empezar en esa secuencia, a buscarlo de esa manera. Y solamente voy a dar un dato, puedo dar varios, pero voy a dar uno concreto que para mí es el que tiene una mayor, diríamos, visualmente es el que me resulta más llamativo, ¿no? El conjunto de las espirales que hay en la isla de La Palma no existen nada más que en La Palma. Dice, no, también hay una espiral en Gran Canaria y a mí qué más me da. Y hay otra espiral en el Hierro y sí, a mí qué más me da, ¿no? Quiere decir, la golondrina que no hace verano de una cosa aislada, de un elemento aislado, no. Lo que tipifica la isla de La Palma son los muchísimos yacimientos de espirales y de motivos de circuliformes, etcétera, que hay en toda la isla. Eso es lo que lo define. Y qué casualidad que sea un área muy concreta del norte de África, donde precisamente es donde se distribuyen esos motivos, ¿no? Que es la zona de Marruecos. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! No es el resto, no es Túnez, no es Argelia, no. Se circunscribe fundamentalmente a Marruecos. Y existe la casualidad, por hablar de broma en tono jocoso, que así es como quiero que se me entienda, resulta que hay un nombre que es el de los aguaritas o los aguaras, que coincide casualmente con unas etnias que están en Marruecos que también se llaman de esa manera.
los Beniaures, no me acuerdo muy bien ahora exactamente el nombre, pero que están en esa línea, ¿no? Por eso decía antes que a lo mejor, y con vistas a ese futuro, esa conjunción sería muy importante. Por tanto, simplificando, la aportación con carácter general de los grabados rupestres, sean los de escritura, importantísimos en la Isla del Hierro, importantísimos. En la Isla del Hierro, 274 kilómetros cuadrados, hay más escritura líbico-bereber que en todo el Atlas, marroquí. ¿Y cómo es posible eso? Pues porque resulta que la escritura líbico-bereber, donde menos se conoce, donde escasamente se conoce, es precisamente en Marruecos. Se conoce de manera abundante en Argelia y en Túnez, etcétera, y muy escasamente en Marruecos, muy escasamente, son muy escasos. ¿Por qué? Bueno, pues la explicación seguramente existe, algo intuyo y algo me atrevo a decir, pero no estoy ahora en condiciones para verificarlo, ¿no? Entonces quiero decir que en esta línea, ¿no?, la suma de la toponimia, del conjunto de los grabados rupestres, etcétera, nos puede ayudar muchísimo, y no digamos las cuestiones relacionadas con la sociedad, con la religión, etcétera. Quiero decir, hay un mundo que, por eso decía un poco en broma, que nos tenemos que quitar el virus del insularismo, que nos puede dar en el futuro una perspectiva y una visión de vincular esos dos mundos que ahora efectivamente no tenemos. Por eso hay que insistir en ello, los grabados rupestres como un valor arqueológico de primera magnitud. Esa es la realidad. Cuando hablamos de escritura líbico-bereber, estamos hablando de un hecho perfectamente contrastado en el norte de África y en las Islas Canarias, en ningún sitio más, ¿no? En ningún sitio más, casualmente en ningún sitio más, porque es el elemento que nos vincula, ¿no? Y entonces dice, ¿y cómo podemos esa escritura que es tifinag? No. He dicho escritura líbico-bereber, distinto al tifinag. Es que hay signos en tifinag que son... No. ¿Y cómo lo llamo? ¿Tifinag o líbico-bereber? No, esto es importante, ya hablando de términos que me parece fundamental. El tifinag es la escritura líbico-bereber evolucionada, transformada, que utilizan hoy los tuaregs, que no son otra cosa que los descendientes de los antiguos bereberes, refugiados y huidos cuando las revueltas y la represión romana en el norte de África, y huidos a la zona del desierto. Esos son los tuaregs, no son otra cosa en origen que poblaciones bereberes, no son otra cosa. Y son los que mantuvieron transformada su lengua y la escritura, que la escritura líbico-bereber desaparece en el norte de África quizás en torno al siglo II, III después de Cristo, pero por ahí desaparece. La lengua no, pero la escritura sí, no confundir. Pero en cambio ellos lo han mantenido. Eso es escritura tifinag. Pero la escritura antigua, la que da, diríamos, la precedente de la tifinag, es lo que llamamos líbico-bereber. Y entonces se dice, ¿y cómo es posible que si la tifinag se puede leer, la líbico-bereber no se pueda leer? Y dice, no, claro que se puede leer. Claro que se puede leer. En el norte de África se puede leer. Porque cuando tenemos textos bilingües, cuando en el mismo texto tenemos escrito en caracteres líbico-bereberes y tenemos escritos caracteres en púnico. Por ejemplo, en el famoso monumento a Masinisa en Tuga, ¿verdad?, la ciudad púnico-romana de Tuga, o Duga, que es el nombre con el que se conoce ahora, donde hay un texto que está, por cierto, en el Museo Británico de Londres, el British Museum, texto escrito en líbico-bereber y en púnico. Y entonces uno lo tiene. Ahora bien, si uno se encuentra un texto aislado, sin tener esa referencia, resulta dificilísimo. ¿Por qué? Pues porque aunque conocemos el valor de los signos, la dificultad de su lectura está en que unas veces se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, una vez puede estar escrita en vertical, es decir, se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, etc. Y como eso además, una escritura, como se ha dicho ya sobradamente, y supongo que mi amiga Renata Springer lo habrá explicado con claridad mejor que yo, pues entonces, como no tiene vocales, pues resulta dificilísimo la restitución
de qué vocales son las que se ponen y la palabra, y aun sabiendo la palabra, después saber qué es lo que dice la palabra. De modo que estamos un poco trabados por los dos lados. Sucede de otra manera con la escritura, o más correctamente, las escrituras ibéricas peninsulares, que se sabe perfectamente el valor de los signos, pero cuando se es capaz de conseguir una palabra, no se sabe lo que significa la palabra. De modo que este es el gran problema. Pero, dicho otra vez en la misma línea, yo tengo el convencimiento de que del mismo modo que en un planteamiento de futuro, se pueden ir acotando todo este tipo de cuestiones, es muy probable, quede solamente como probable, sobre todo para quien como yo no es conocedor de esos temas, es muy probable que se pueda avanzar en ese sentido y llegar a algunas cuestiones, porque sabemos, por ejemplo, y hay gente trabajando en ese sentido, del valor de los signos en función de cómo está colocado, de si empieza en la palabra, si termina, etcétera, y esas cosas son, como un pequeño puzzle, son pequeños avances, pero muy interesantes, ¿no? Porque, entre otras cosas, la primera clarificación que tenemos que tener es los distintos alfabetos que hay luego en las islas. No es igual el del Hierro que el de Lanzarote y Fuerteventura. Luego esas diferencias están. ¿Por qué? Pues porque en origen están esas diferencias, porque son gente que, aunque están emparentadas entre sí, tienen unas grandes diferencias también en sus manifestaciones culturales, ¿no? Y eso es lo que explica, toda esa riqueza, ¿no? Que a veces nos gustaría que fuese todo igual. Dicen, no, hombre, si eso es muy aburrido. Lo rico es que cuando uno va a Gran Canaria se da cuenta que es distinto de Fuerteventura, y que cuando uno va a Lanzarote no tiene ve ese distinto del Hierro. Eso es lo que es la riqueza de la diversidad, ¿no? Bueno, además de la escritura líbico-bereber, como somos gente que aparentamos pobres pero somos ricos para según qué cosas, ¿no? Dentro de nuestra pobreza, dice, podemos ser pobres económicamente y ser ricos espiritualmente, ¿no? Bueno, pues dentro de nuestra pobreza en apariencia, resulta que somos ricos en tener no un tipo de escritura, sino dos, que es la llamada escritura latina a algo que no es latín, la llamada escritura neopúnica a algo que no es neopúnico, ¿verdad? Que son los hallazgos fantásticos de Lanzarote y Fuerteventura a partir del año 1980, que casualmente coincide con el año más o menos en el que se empiezan a descubrir los restos arqueológicos, los restos los grabados rupestres de Tenerife, en Aripe, en Guía de Isora, como es bien conocido, ¿no? Se descubren esa escritura de Lanzarote y Fuerteventura que se parece bien poco a la escritura que conocemos como líbico-bereber, y se dice que es una escritura latina cursiva pompeyana, ¿no? Esa es más o menos como salta en los periódicos, creo que es la provincia de un no sé qué mes del año 1980, si mi memoria no me falla, ¿no? Estuvo por esta tierra una persona que ha desaparecido desgraciadamente, bien joven, Werner Pichler, un austriaco, y publicó un libro un libro magnífico de trabajo sobre esas escrituras de de Fuerteventura, y que él habla de esas escrituras latinas, ¿no? Esos signos escriturarios desde los años 80 lo vio don Juan Álvarez Delgado, que era catedrático de latín, vivía todavía en esa fecha, felizmente, y un catedrático de latín que estaba aquí también, que está ahora en Valencia, y los dos me dijeron, esto no es escritura latina. Y me sorprendió que dos catedráticos de latín dijeran que no era latín. Y yo digo, bueno, pues esto ya es un signo, ¿no? Bien. Cuando esa información se ha mandado a París a un gran epigrafista del latín, y dijo, hombre, la sugerencia es muy sugerente que pueda ser latín, pero no lo es, ¿no? Más o menos traducido así en diplomacia universitaria, ¿no? Mandado también a un profesor de la Complutense, que a su vez lo remitió a una universidad italiana, no exactamente el sitio. La respuesta fue que aquello no era latín, ¿no? De modo que los que conocen epigrafía latina dicen que no es latín. Por tanto, yo, que no sé de esas cosas nada, digo que no es latín. La escritura neopúnica es una escritura
perfectamente definida, sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y cuando uno ve la escritura neopúnica, sabe que es neopúnica. Y uno ve lo de Lanzarote y Fuerteventura y dice, esto no es neopúnico. Porque la escritura neopúnica no es distinta, como a veces da la impresión, de la escritura púnica, es decir, de la escritura que tenían los fenicios del norte de África, sino es el nombre que se le da a todo lo que culturalmente producen las poblaciones norteafricanas de tradición púnica después del año 146 de la era, del año 146, perdón, antes de Cristo, cuando los romanos entran el norte de África. Y los arqueólogos y los historiadores dijeron, bueno, vamos a distinguir lo anterior, lo púnico anterior a los romanos, lo vamos a llamar de este modo, y lo posterior lo vamos a llamar neopúnico. Y por eso hay en algunos lugares del norte de África, ¿verdad?, escritura neopúnica, junto con latín, por ejemplo, o escritura neopúnica y tal. Pero se distingue claramente y no se parece en nada, repito, a la escritura de Lanzarote y Fuerteventura, que no es neopúnica en absoluto, en absoluto. Yo lamento ser rotundo, pero en este caso la rotundidad viene dada por esos elementos de comparación. Ahora bien, hay un factor que no se ha experimentado y que no se le ha hecho el suficiente caso. Yo lo he dicho alguna cosilla en este sentido y es lo siguiente. En el norte de África se empezaron a descubrir, no podría precisar, quizás en los años 50 o los años 60, una serie de escrituras que se llamaron escrituras enigmáticas, ¿no?, porque no se sabía muy bien lo que eran. Pero ya en las décadas posteriores, no sé si en los 70 o los 80, hay un yacimiento arqueológico importantísimo en Libia que se llama Bunjem, B-U-N-J-E-M, separado, Bunjem, en el que ha aparecido un tipo de escritura que da la impresión que es latín, pero que a su vez no lo es, ¿no?, y que casualmente tiene unas ciertas similitudes con la que aparece en Canarias, ¿no? Y por eso, en su momento, Gabriel Camps, el famoso prehistoriador y arqueólogo de origen argelino y que fue un gran investigador del mundo bereber, ¿verdad?, dijo, este tipo de escritura pudiera estar emparentada con las escrituras prelatinas, de las poblaciones que llegan al norte de África, de eso que se llama genéricamente, y ya sé que me estoy metiendo en cosas muy complicadas y que no puedo explicar con detenimiento porque sería imposible, con los llamados pueblos del mar, ¿no? ¿Y qué son esas escrituras prelatinas? Pues en Sicilia hay esas escrituras prelatinas, en Italia hay escrituras prelatinas, en la península ibérica, en la zona de Tartesos, hay escrituras prelatinas, ¿verdad? Hay una serie de escrituras en el Mediterráneo que tienen casualmente un cierto parecido entre sí, que están muy difíciles, es muy difícil de precisar, recuerdan mucho a las de Lanzarote y Fuerteventura, ¿verdad? Y a lo mejor puede ser restos de esas poblaciones anteriores a la llegada de los fenicios al norte de África, que llegan en el año 814, que es cuando fundan Cartago, y por supuesto a la llegada anterior de los griegos a Libia, ¿verdad?, en la ciudad de Cirene, que se funda en el año 630, es decir, en el siglo VII, ¿no? Anterior a esa etapa están ese tipo de gentes, ese Mediterráneo. Ahora, ¿podemos asociar eso con lo otro? No lo sé, pero está ahí el gran interrogante, y esa es desde mi punto de vista, uno de los grandes retos de futuro en esa línea. Porque, repito, los latinistas dicen que no es latín y los que conocen el mundo neopúnico dicen que no es neopúnico, pues entonces no es una cosa que se lo hayan inventado la gente de Lanzarote y Fuerteventura, que a lo mejor sí, pero no, porque resulta que tenemos algunas similitudes con otras cosas también allí. Y si eso fuera así, pues sería una aportación interesante. ¿Por qué? Porque en el caso de Lanzarote y Fuerteventura conviven esas escrituras. Están al mismo tiempo, con particularidades interesantísimas. En Fuerteventura hay más
de ese tipo de escritura, vamos a llamar latina, que nosotros la hemos llamado líbico-canaria, y a veces nos critican por el término, pero lo hemos llamado, Nona Perera y yo, lo hemos llamado líbico-canaria para decir, como está en África, la antigua Libia, que de ahí viene el nombre, y en Canarias, pues vamos a llamarlo así. ¿Para qué? Para no llamarlas latinas, para no confundir lo definido en la definición, ¿no? Para que no haya esa confusión. Pues resulta que donde más hay es en Fuerteventura, más que líbico-bereber. En Lanzarote hay más líbico-bereber que esa otra. Entonces todo esto me parece a mí que tiene unas posibilidades magníficas. Y qué casualidad que las zonas que nosotros intuimos que está vinculada con el poblamiento de Lanzarote y Fuerteventura es donde aparece esa escritura que se parece a la de Lanzarote y Fuerteventura en ese sentido. Pues no lo sé, repito que estamos ahí, diremos, ¿esto es un interrogante? No, un gran interrogante, pero no hay por qué arredrarse, sino echar para adelante, ¿verdad? No cerrar los campos en ningún caso, sino abrir otras posibilidades sin problemas de ningún tipo, ¿no? ¿Qué dice el carbono 14 en general en relación al poblamiento de las islas? Pues lo mismo, aunque sea una redundancia, lo mismo que ya está dicho con anterioridad. Es decir, si uno lee los textos, uno lee un texto, lee en el texto lo que dice el texto, no lo que uno quiera ver en el texto, ¿no? Uno puede leer ese texto clásico que decíamos antes de Plinio, lo que dice en el texto, no lo que uno se quiere inventar, ¿no? Pues uno coge las dataciones tal como dicen, y uno coge las dataciones de Gran Canaria, que felizmente nos lo han puesto en la página web del Cabildo de Gran Canaria, y uno lo puede ver completito, y da la casualidad de que no hay nada anterior a la era. No hay nada anterior a la era, ¿no? Y a excepción de un caso de Tenerife, de la cueva de a ver si me sale ahora, de la cueva de la Arena, en Barranco Hondo, que da una fecha del 530 a.C., ¿no? Cuando los romanos ni siquiera habían llevado al norte de África, ni siquiera habían llegado al norte de África, y una gente que no sabe navegar ya había llegado al Barranco Hondo, en Tenerife. Pues es una fecha de un yacimiento que yo conozco muy bien, y mi maestro, el profesor Pellicer, cuando planteamos esas cuestiones, decía, no, ¿por qué tal? Y yo digo, Manuel, es que la datación, se tomó de restos de lacértidos, restos de lagartos grandes, no de mini lagartos de lo tal, no, de los grandotes que había del lagarto Stellini, Simoni Stellini creo que es el nombre técnico, ¿verdad? Y era materia orgánica, pero no había restos humanos. Y hay una fecha también un poco, a mí me resulta un poco dudosa también, que es en la zona de Buenavista, al menos de Tenerife, que yo conozca. Fechas bien contrastadas del archipiélago, bien contrastadas y bien analizadas, hasta donde yo sé, quiero decir que está publicado, todo eso resulta que da después de la era. ¿Qué es lo que sucede con alguna fecha de Gran Canaria? Por ejemplo, la de Arteara, que había aparecido un resto orgánico en la necrópolis, pues que resulta que era un material contaminado. Es decir, un material que había estado en contacto con algo y entonces distorsiona completamente la datación. Hasta donde yo conozco, repito, hasta donde yo conozco en este momento, todas las dataciones, a excepción de algún caso aislado de la Buenavista del norte, porque desde luego un resto de Ico de los Vinos de la cueva de Don Gaspar a mí me resulta una fecha que no tiene ninguna lógica, ¿no? Es que no podemos, es que ¿cómo vamos a tener nosotros población aquí cuando ni siquiera los fenicios han fundado Cádiz? Es que no puede ser, es que no se puede hablar de fechas antiquísimas. ¿De qué estamos hablando? No podemos trastocar la historia, estamos dentro de un contexto geográfico y geopolítico y geohistórico, y hay que leerlo en ese contexto, si no lo que sacamos de quicio las cosas y decir, bueno, a mí me parece que no, si no es un problema de creencias ni un problema de deseo, es un problema de realidades. A mí, yo que he trabajado en el mundo fenicio, me hubiera gustado que aquí hubiera fenicios, pero no hay, porque yo no tengo datos arqueológicos ninguno para confirmar
la presencia de esos hechos de esos fenicios. No hay esas fechas para confirmar ese tipo de cuestiones. Aunque a mí me gustaría, claro, pero yo no puedo pasar de ese desideratum, es decir, de ese conjunto de deseos, a una realidad que yo no tengo. Esa es la diferencia o la clave de la cuestión. Y como quiera que algunas de las fechas antiguas que se suponían en La Palma, hoy reconfirmadas de otro modo, lo que antes era antes de Cristo, hoy es después de Cristo, y como quiera que el 90 y no sé cuántos por ciento, el 90 y casi el 99%, las fechas son todas del año 0 hasta el año 1400 por redondear, pues miren ustedes, las fechas, es que el carbono 14 se equivoca, no. Si había gente aquí viviendo el año 1222, el carbono 14 dice que estaban en el año 1222. Y si en Sonsama había gente viviendo el año 836, por poner un ejemplo, ¿verdad? Más o menos 852, es porque había gente en ese momento. Porque cuando llegaron los europeos, confirmaron que aquí había gente. Por tanto, el carbono 14 lo que está es confirmando la realidad histórica que existe. ¿Qué sucede? ¿Que no tenemos antes de Cristo? Pues no pasa nada. Tiene tanto valor lo anterior como lo posterior. Aquí no se trata del estudio de un matusalenismo, es decir, de cuanto más viejo mejor. No. Es simplemente la realidad de unos hechos culturales muy determinados, ¿verdad? Y muy precisos. Por tanto, como quiera que el carbono 14, como quiera que las dataciones en general nos dan felizmente una información abundantísima, porque la tenemos, estamos hablando de muchas fechas. Yo ahora de memoria lo siento no poder recordar el número, pero es muy elevado, ¿verdad? Y cuando es muy elevado, si uno hace un diagrama o si uno hace una casilla, etcétera, y ve que todo el porcentaje está en esa línea y en esa línea constantemente, pues por ahí van los tiros. Si uno coge los hechos arqueológicos de ámbitos que yo conozco muy bien y en los que me muevo también, del ámbito prefenicio del norte de Andalucía, pues resulta que dice, es que eso no sé cuánto, y dice, no, perdón, las dataciones están aquí, y una y otra vez, ¿no? Y una y otra vez, y confirman una y otra vez, y una y otra vez, y entonces, claro, pues estamos en un hecho similar, ¿no? No podemos estar hablando de ciudades romanas en la península ibérica antes del año 218, porque los romanos no habían llegado a la península ibérica hasta antes del 218. ¿Y dónde están todos esos fenicios del 1000 no sé cuántos en la península? Pues no están, porque no habían llegado. ¿Qué le vamos a hacer? Pues se debería aplicar el mismo criterio histórico para hablar del caso de Canarias, ¿no? O sea que, por tanto, yo creo que la cronología, las dataciones que conocemos, con el término de dataciones absolutas, son importantísimas porque están también reafirmando precisamente esta idea. Y no es porque yo esté ahora defendiendo mi hipótesis, yo la cambio en cualquier momento si efectivamente los datos me lo permiten. Lo que pasa es que yo tengo que trabajar con los datos que tengo, con la documentación que yo tengo. No tengo otra documentación para trabajar, ¿no? Pues esto, y da la casualidad de que toda esa información nos está siguiendo siempre, que estamos en el siglo I, que estamos como mucho siglo I antes de Cristo, y ahí, en esa línea. Y por tanto, uno tiene que, diríamos, tratar de interpretar lo que dicen los hechos, no trasladando los deseos a los hechos, sino que tiene que ser deducir de lo que viene, no inducirle a la información, no, porque si no estamos confundiendo a los hechos y yo creo que son, me parece a mí, muy evidentes como para no tener que estar, diríamos, saltándonos los hechos históricos fuera de una realidad perfectamente contrastada, ¿no? Cuando estamos hablando de poblamiento nos olvidamos de lo que es todo el proceso de adaptación o adaptativo importantísimo de cada una de estas comunidades a las islas, ¿no? La primera referencia que no hay que olvidarse es que vienen de territorio continental a un territorio insular. Eso es una cuestión fundamental. Esa es la primera cuestión, ¿no? De territorio continental a territorio insular. Y por tanto hay que adaptarse a un territorio completamente distinto, que es un territorio finito. Primera cuestión. La segunda cuestión es que, como quiera que no saben navegar porque no lo han hecho en la vida, no tienen medios de navegación porque no los han conocido nunca,
y por tanto, diremos, no tienen una serie de técnicas para hacer una vida, digamos, marítima, por decirlo de alguna manera, y un desarrollo de una cultura del mar, pues entonces lo que hay es siempre un desarrollo de cultura de tierra y solamente cultura de mar en lo que se respecta al litoral, ¿no? Estas son las dos cuestiones. Por tanto, esa es la primera concepción, de continental a insular. Y viene todo el proceso de adaptación, que es importantísimo, importantísimo. En algunos casos algo conocemos, pero en otros muchos desde luego que no, ¿no? Cuando a veces se dice, es que no tenían metales, pues no tenían metales y por supuesto no tenían metales y se tuvieron que readaptar, no. En sus áreas de procedencia también utilizaban la piedra porque es un útil, digamos, un material de uso muy común. Aquí efectivamente, aunque conocieran el metal, daba lo mismo porque no lo había y entonces hicieron unos instrumentos fantásticos de piedra que les funcionaba como si fuese de metal, etcétera, ¿no? Y entonces se tuvieron que adaptar en unas islas semidesérticas como son Lanzarote y Fuerteventura, en unas islas con una abundancia de vegetación enorme como es La Palma o puede ser Tenerife, etcétera, o partes, etcétera, etcétera. De modo que lo primero de todo es un proceso de adaptación que no deja de ser interesante o interesantísimo, del que desgraciadamente no carecemos de datos para seguirle un poco la secuencia, ¿no? Esa es la primera cuestión. Ellos tienen su bagaje. Su bagaje no necesariamente tiene por qué ser un bagaje que ellos traen los objetos. No. Los objetos están en la mente. Está el concepto, viene desde Platón, como saben, y después en toda la filosofía hasta Kant, ¿no? Es decir, está el concepto y uno reproduce el concepto al sitio que va. De modo que lo que trae es una carga cultural cuando llega a ese lugar. Y cuando uno trae una tradición religiosa, el caso de los canarios cuando van a América se llevan su Virgen de Candelaria o su Virgen del Pino y se la llevan para allá, ¿no? En el sentido mental, y trasladan sus crucifijos, aunque sea en la mente, y reproducen su cultura en otro lugar, ¿verdad? Aunque no lleven los objetos físicos, aunque no los lleven, reproducen la cultura porque la cultura está conformada en ellos mismos, ¿no? Este es un dato de referencia fundamental. Y sus modos de vida y sus modos de relación social, etcétera, están en ellos, ¿no? Lo voy a ejemplificar con las cosas que yo he trabajado más en los últimos años y que además me gustan más y que quizás resulten muy comprensibles, ¿no? Es decir, las creencias religiosas, ¿no? Las creencias religiosas las traen, claro, en cualquier momento, y llevan lo suyo, todo. Si tienen oraciones, los que fueran, si sus ritos, todo lo llevan perfectamente, sin problema ninguno, donde quiera que se trasladen, ¿no? Y entonces reproducen en ese lugar. Si la montaña es el espacio sagrado, venga la montaña en el otro sitio en el espacio sagrado. Si es un árbol, allí está el árbol. Si es el agua, allí está el agua. Si es, etcétera. Es decir, y entonces uno puede establecer esos elementos de comparación, que ese es otro campo sin explorar, por otra parte. Algo se ha avanzado y en el ámbito de la religión algo se está avanzando, sobre todo los trabajos que hace Josué Ramos Martín, ¿verdad?, en su tesis doctoral, y ahí hay otro campo extraordinario. ¿Por qué? Pues porque se repite lo mismo, las creencias en las montañas, en los árboles, en los astros, etcétera, etcétera, todo ese mundo que tenemos aquí, que lo hemos conocido por las fuentes y a su vez por la arqueología, que felizmente nos la ha permitido contrastar, ¿no? Pues eso también lo tenemos allí, exactamente lo mismo. Es decir, que hay un traslado cultural de sus pensamientos, pero también en sus comportamientos sociales, también están aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede lo siguiente: cuando uno observa, esas realidades y las profundiza un poco, llega a la conclusión de que cuando se produce el poblamiento, no se produce el poblamiento con cuatro personas que largan allí. No. Tiene que ser un grupo más o menos homogéneo, ¿no? Y más o menos compacto. Y ese grupo, desde el primer momento, se organiza. Es probable que haya una serie de modos de organización
que son originales en el caso canario y que no estén en el ámbito norteafricano? Probablemente sí, por supuesto que sí, claro, porque las condiciones son completamente distintas. Pero hay una serie de rasgos en las que uno observa de aquí a lo poco que conocemos desgraciadamente de ese tema de allí, en el que uno encuentra esos ciertos paralelismos, con la diferencia de que esas Canarias, esa gente que son africanos en origen, se hacen canarios aquí. Es decir, 100 años después ya no son africanos, dejaron de ser africanos, ¿verdad? Y ahora son canarios, para entenderlo, ¿no? Sí, los afros dejaron de ser africanos y son americanos, llámale afroamericanos como lo quieran llamar, pero al final son americanos exactamente igual. Y Obama es la fotografía que nos lo define, ¿no? Bien, pues en este sentido, en este contexto, hay un dato que a mí siempre me ha resultado inquietante en el sentido, desde el punto de vista inquietante en el sentido simbólico, ¿no? Que dice el padre Espinosa: aquí queda el recuerdo de que vinieron 60 personas de no se sabe dónde, los trajeron, los dejaron aquí, etcétera, ¿no? Dice el texto de Espinosa, ¿no? Y claro, 60 personas, y tú dices, bueno, y eso quiere decir que hay el recuerdo del recuerdo de la memoria lejísima o lejanísima de que efectivamente pudieron llegar y haberlos dejado, ¿no? Y nos dejaron aquí y nos abandonaron, ¿no? Como sucede en el norte, en África, que quedaba el recuerdo queda en África el recuerdo de la tradición oral una y otra vez y se transmite. No lo sé si fue así, pero si utilizáramos ese ejemplo de Spinoza para entender esa realidad, es muy probable que estemos hablando de un grupo humano relativamente importante, y que, diríamos, una serie de modos básicos de organizarse ya vienen desde ese momento y por eso se reproducen aquí esos mismos fenómenos. Pero en el ámbito religioso, yo creo que hay ahí una serie de cosas muy interesantes para establecer esas comparaciones. Ya en las cuestiones de carácter social, ya ahí yo no me atrevo, porque hay probablemente un proceso diríamos, vamos a llamar novedoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque las palabras no sean muy bonitas, ¿no? En el que, diríamos, la gente... ¿cómo te diría yo? O cómo diría yo, hay una serie de cosas básicas que sí, pero luego el conjunto probablemente ya es una cosa ya muy propia, ¿no? Cuando se descubre, cuando los europeos llegan a Gran Canaria, pues es una sociedad en proceso de gran evolución, una sociedad muy evolucionada y está en un proceso de avance que se corta, claro, cuando llegan los europeos, ¿no? Y probablemente todo ese proceso no es una cosa que quede, diríamos, vamos a ver cómo lo digo, que haya que buscarlo en su origen, no. ¿Así fue siempre en origen? No. Seguramente hay un proceso de cambios que eso sí que es ya prácticamente imposible detectarlo. Lo único que alcanzamos a ver, es la última etapa de las sociedades canarias que nos dieron en la fuente, ahí sí podemos. Y algo podemos comparar con el norte de África, pero con mucha precaución desde mi modesto punto de vista, porque ahí sí que hay, diríamos, algo que debió ser completamente distinto. Yo creo que debió ser completamente distinto, aunque algunas cosas probablemente las básicas estaban, ¿no? Yo qué sé, costumbres relacionadas pues con la comida, con las relaciones sociales, con el matrimonio. Esas primeras parejas llegan, es decir, cuando los canarios iban allí es que repetían o reproducían, y estaba el gofio, claro, dice, está el gofio y la Virgen de Candelaria, siempre está el gofio y la Virgen de Candelaria para seguirle la secuencia a donde están los canarios, ¿no? Donde esté, dice, ¿con qué hacen el gofio? Con lo que sea, porque la idea de hacer el gofio la tienen y la hacen con lo que sea y buscan y saben hacer la piedra de molino como sea, ¿no? Y dice, y se llevaron una piedra de molino los que fundaron San Antonio de Texas en el San Antonio de Texas de ahora, ¿no? Y hay una piedra de molino que trajeron de Canarias. Y dice, no, que no, hombre, que no. Que la piedra, es la que está allí, que yo la he visto, no es piedra canaria, es piedra de Texas. La idea es lo que llevan, no la piedra, ¿no? ¿Comprende? Y que quede demostrado que esta piedra no es canaria, ¿no? O sea, no es, y además no tiene sentido llevar ese monstruo de piedra para allá, llevan la idea. Quiero decir que ahí es donde me parece a mí que hay ahí es donde ya no podemos. Pero en el ámbito de la religión sí, yo creo que hay muchos elementos que nos sirven.